¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a estar analizando el desconfinamiento y también los rebrotes a raíz de la pandemia del coronavirus. Antes vamos a analizar la tasa de incidencia de COVID-19 en la región y por supuesto también en el resto del país. Saludamos a Loreto Núñez, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Loreto? Hola, Daniela, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias. Veamos entonces lo que sucede en la región y cuéntenos cuál fue el periodo de análisis. Mira, lo que vamos a ver ahora es desde la semana del 1 de marzo hasta el 17 de octubre. Eso es lo que vamos a analizar ahora, todo este periodo, lo que llevamos hasta ahora. Y esto, recordar nuevamente que es con fecha de inicio de síntoma y es un dato que se entrega semanalmente y que Gloria Casa hace estos análisis. Si nosotros vemos la región está a la baja, había tenido unos aumentos y descensos, pero estamos en las últimas semanas, a partir más o menos de la semana del 6 al 12 de septiembre, que ya tenemos una baja de menos 1,4. Si vemos las provincias, nosotros vemos que la provincia de Curicó, Talca y Linares están en descenso, excepto la provincia de Cauquenes, que está con un aumento pequeño, pero aumento, lo cual es un signo de alerta. Este aumento es de 0,7%. Perfecto. Posteriormente nosotros hacemos el análisis de las comunas. De las capitales de las provincias, entonces la comuna de Curicó, que está en un aumento, la comuna del 1,5%, la comuna de Talca está en descenso, Linares también con un descenso más pronunciado que la comuna de Talca, y Cauquenes, que está con un incremento pequeño, pero un incremento en la tasa de incidencia. Un incremento 0,8, no es significativo, pero hay que estar mirando. Considerando además que está en una comuna de aumento de la tasa. Sí, a raíz del descenso que usted menciona de la región, ¿este descenso es sostenido, es leve? ¿De cuánto estamos hablando? Mira, el descenso de la región es menor que lo que se observó la semana pasada, es del menos 1,4, la semana pasada era de menos 1,9, ¿ya? Pero está desde el 12 de septiembre, nos llevamos así como un mes de descenso, ¿ya? Es variable, bueno, como lo que hemos venido analizando. Es variable. Por lo menos ya vimos que el efecto del 18 no produjo grandes estragos, por lo tanto, claro, este descenso se mantiene. Entonces, pero todavía tenemos tasas altas, tasas de incidencia, entonces es muy bueno que esté bajando, pero tenemos que seguir bajando. Eso también es importante que la ciudadanía lo tenga claro, que todas estas medidas que están siendo impulsadas de manera constante debemos seguir manteniéndolas. ¿Esas tasas son de qué periodo más o menos a principio de este año? Perdón, ¿qué tasa? La que menciona ahora, como dice que las tasas son muy altas. No, las tasas que tenemos, las tasas de incidencia, en las últimas, por ejemplo, está alrededor del 60 por 100.000 habitantes. Cuando uno dice, ¿qué es lo que uno debería ver en una comunidad que sea una tasa baja de COVID? Sería 1 por 100.000 habitantes. Y nosotros estamos como en el 60. Entonces estamos pasados. Absolutamente, en todas las comunidades estamos así con tasas altas, ¿ya? Así que hay que mirar eso siempre con precaución, que estas líneas de descenso son alentadoras. No obstante eso, quiere decir que se deben seguir manteniendo todo lo que se hace, porque esto actúa como por capa. Entonces yo voy haciendo ciertas cosas que hace el Estado, ciertas cosas que hacen los seres humanos como decisiones personales, pero todo esto va sumando y tiene que ser todo en conjunto para que logre el efecto que esperamos de control de la epidemia. Sí, bueno, sigamos viendo las comunas entonces.
Entonces, bueno, aquí ya habíamos visto las provincias, las capitales provinciales, y cuando uno mira después cuáles son estas comunas en la región del Maule que tienen las mayores tasas, entonces aparece como Colbún con la tasa más alta, con 93,1 por 100.000 habitantes, después sigue Rauco, Talca, San Rafael, Curicó, Chanco, que si bien uno dice tiene menos casos, pero si uno compara los casos con la población, sigue manteniendo tasas altas. Lo importante en epidemiología es ver los casos, pero también asociados y relacionados con la población que está en esas comunidades. Claro. ¿Ya? Está Curepdo y está San Javier, que son las que presentan las tasas más altas en esta última semana. Perfecto. Vemos lo que pasa entonces a nivel nacional. Bien, a nivel nacional tenemos este descenso que está mucho más estable en el tiempo y cada vez como que disminuye un poquitito. La semana pasada eran menos 0,08, ahora tenemos menos 0,07. Si uno ve el país, todo el país ha sido afectado. Ya al principio nosotros teníamos como estas comunas de bajo riesgo, ya no tenemos, perdón, regiones de bajo riesgo, ya no tenemos regiones de bajo riesgo, tenemos riesgo medio, alto y muy alto. Si uno piensa en las regiones con riesgo medio, ahí tenemos Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y los Lagos. En riesgo alto está Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, O'Higgins y Aysén. Y muy alto, bueno, la metropolitana y la región de Magallanes. Si nosotros vemos a nivel de las regiones, vemos que esta oleada ha ido como de norte a sur. Nosotros vemos que en el norte las comunas han ido bajando, están con tasas de incidencia en el descenso. Vemos Coquimbo, Valparaíso, el Maule también, ya nos pasamos al sur también de Ñuble, también está en descenso. Biobío se ve un descenso en el último periodo de 0,8, pero se mantienen como tasas altas. La Araucanía, que estuvo subiendo y ahora se nota un leve descenso, pero en el modelo que se ajusta para estos datos, la Araucanía tiene un aumento de 2,3%. Los ríos también están en aumento, los lagos también están en aumento, entonces todo el sur está bastante complicado con la epidemia. Entonces, en las otras regiones, si ya nos pasamos a las regiones de riesgo alto, vemos estas regiones del norte como Arica, Parinacota, descenso, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, están en descenso. Ya más al centro está O'Higgins, que tiene también un descenso de menos 1%, y Aysén, que está subiendo con 3,2%. Lo que al principio Aysén estaba muy tranquila, con pocos casos, pero ahora tiene una tasa de aumento bastante considerable. O sea, el riesgo ha ido afectando a los extremos del país. O sea, en estos momentos, lo que están las regiones que están aumentando, que tienen estas tasas en ascenso, tasas de incidencia, son las regiones del sur. Las regiones del sur. O sea, pasamos... Claro, en un momento fue en el norte. En el norte, pero ahora estamos en la región, en las regiones del sur. Si uno ve, bueno, la metropolitana, que es la que concentra un gran porcentaje de la población, tenemos que su descenso es de menos 0,9, ¿ya? Y este descenso es aproximadamente desde la semana 30, más o menos, que fue desde julio. Desde el 19 al 29 de julio que se ve este descenso que está más estancado, ¿ya? Es más lento. Porque, claro, cuando tú vas bajando es más difícil ir mejorando estos indicadores cuando ya los tienes, han ido bajando, que pasamos de esta tasa de 400
por 100.000 habitantes a tasas menores al 100. Entonces ahí se nota una curva bastante pronunciada, pero ya está descenso de menos de 100 por 100.000 habitantes se ha ido disminuyendo paulatinamente. Claro, hay que estar atentos también, más tiempo. Porque hace muy poco salieron la mayoría de las comunas de la región metropolitana de cuarentena. Entonces hay que estar atentos a cómo evoluciona también. Sí, porque claro, el aumento de la movilidad de las reuniones sociales, eso puede ser un factor de riesgo, por eso es muy importante para la población mantener estas recomendaciones de la distancia física, que uno de repente escucha mucha información, entonces entre 1,5 metros y 2 metros, y eso uno tiene que tener claridad cuál es la magnitud de eso, porque uno no sabe realmente. Yo recomendaría que cada ciudadano busque 1 metro, alguna wincha de medir para que vea y dimensione cuánto es que uno tiene que estar aparte, usar mascarilla, estar en espacios ventilados si usted va a estar con alguna otra persona, usando la mascarilla en espacios ventilados, si va a estar en lugares confinados, tiene que usar la mascarilla y tener estos contactos en menor tiempo posible. Claro, no olvidarnos de las medidas de autocuidado, las medidas preventivas. Hay que recordarlas ahí, tenerlas siempre presentes, porque es lo que nos va a permitir poder estar un poco más protegidos de contraer la enfermedad nosotros y esto que pasa también en la comunidad. Perfecto. Antes de despedirla, cuéntenos cómo va el estudio del cual te está participando. Hemos venido contando algo durante los últimos capítulos en el programa. Mira, estamos ya en la fase final del estudio, llevamos hasta hoy día 223 manzanas que ya han sido reclutadas y están los domicilios ya con 1 hora para recibir al equipo de salud que tome la muestra de sangre venosa. Así que estamos casi en la fase final, todavía nos falta tener los resultados que se están encontrando en la población en relación a la inmunidad que tengan para el COVID-19. Tan pronto tengamos los resultados, sería bueno que poder también comunicarlos a la comunidad en que vamos. Así que es un estudio relevante para la región, para el país, de ver cómo se propaga esta enfermedad en la población y cómo esta información nos puede ayudar después para el control de esta misma epidemia. Sí, cuéntanos brevemente para las personas que quizás no han seguido los últimos capítulos, más o menos en qué consiste este estudio. Mira, es un estudio que es un estudio entre ciudades, es una colaboración de la Universidad del Desarrollo, de la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Norte, para ver cuál es la seroprevalencia, que es término técnico, del SARS-CoV-2 en la población, en estas 3 ciudades. Esta inmunidad para el COVID-19 es importante que se mide en sangre venosa. No es necesario tener un ayuno para esto, así que la gente puede recibir a los equipos en cualquier horario del día que más le acomode. Nosotros tratamos de ir en aquel horario donde esté toda la familia, porque es para toda la familia, desde las personas mayores de los niños mayores de 7 años hasta todas las personas que estén en el hogar. No importa si tiene alguna enfermedad de base, eso no es impedimento para poder participar. Van empadronadores a los hogares para ir a seleccionar a la familia con un modelo que es aleatorio. Se seleccionaron aleatoriamente las manzanas, están disgregadas por toda la comuna de Talca, y dentro de la manzana se invita a una vivienda. En algunas manzanas que tienen una mayor población se pueden invitar 2 viviendas, y dentro de la vivienda se invita a todos los integrantes de la familia a contestar un cuestionario que es breve y tomarse la muestra de sangre. Bien, vamos a estar atentos entonces a esos resultados. Loreto, le queremos agradecer que nos haya acompañado en este capítulo. Ya faltan pocos capítulos más para que termine esta temporada, así que muchas gracias, agradecida de su participación en el programa. Gracias, Daniela, a ti por la invitación y por poner estos temas a disposición de la comunidad. Nosotros entonces sí nos vamos a separar unos instantes y ya regresamos con más programa.
Ya estamos de regreso para hablar de desconfinamiento y rebrotes. Nos acompaña en esta ocasión Erika Retamal, epidemióloga y directora además del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Erika, ya ha estado varias veces en el programa, así que es parte ya de la casa. Hola, Daniela, mucho gusto estar con ustedes. Erika, bueno, en la primera parte del programa veníamos analizando lo que es la tasa de incidencia de COVID-19 en la región y también en el resto del país. Y a propósito de eso, le quiero preguntar, ¿cómo ve actualmente las tasas de contagios en el país? Si bien han disminuido los contagios, ¿sigue siendo una tasa alta? ¿Hay preocupación al respecto por eso? Bueno, lo que ha pasado en el país es que estamos manteniendo una endemia, un número constante de casos, por lo menos hasta ayer. Hoy día nos sorprendimos con 900 casos, que es poco, pero lo ideal es que nos mantuviéramos bajo los 1000 por 7 a 14 días. ¿Ya? Ahí podríamos decir que ya estamos bajando el número de casos. Lo importante es que la positividad a nivel nacional, el promedio de la positividad a nivel nacional de exámenes está alrededor del 4%, 5%, y eso es sumamente importante, porque lo esperado, nosotros tenemos que llegar al 3% o menos de positividad, y estamos cerca. En el Maule no estamos tan bien, estamos alrededor de, lo vi yo en la mañana, del 7%, 6-7%, y en Talca específicamente alrededor del 8%. ¿Ya? Entonces eso es preocupante desde el punto de vista de la región del Maule. Claro. Lo que hemos visto también es que ha tenido efectos, por ejemplo, o los casos han aumentado en los extremos, primero, de los extremos del país me refiero, primero en el norte y ahora vemos que en el sur también hay un alza de casos. Bueno, sigue siendo la Araucanía, Los Ríos, Ñuble y Magallanes, que ahora ya lograron contener un poquito la pandemia, pero estuvieron bastante complicados. De hecho, siguen siendo los que tienen más casos activos a nivel nacional. Que siempre era Santiago, pero ahora sí, los que tienen mayor cantidad de casos activos a nivel nacional es Magallanes. Así que, o sea, seguimos en pandemia, eso es lo que tenemos que tener claro, seguimos en pandemia, estamos mejor, pero igual hay números preocupantes. Claro. Sí, le quería preguntar también por el plan de desconfinamiento. Hace algunos meses el Ministerio de Salud estableció este método gradual. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? ¿Cuáles son los efectos de la implementación de este tipo de medidas? ¿Cómo lo ha visto usted? Esto de retroceder y avanzar de un paso, creo que es más claro porque hay criterios específicos para pasar de una etapa a otra, que no solamente es la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, sino que también considera en la dinámica de la producción de la pandemia también el R efectivo, que es el número de transmisión, ¿verdad? Y también lo considera el testeo, cuánta la positividad de los casos de los PCR que se estén haciendo, considera además también la trazabilidad, cuántos contactos se están considerando, cuánto tiempo se demoran en estos contactos, y además algo sumamente importante que es la oferta hospitalaria, cuántas camas, UCI o ventiladores y todo eso hay. Entonces, teniendo en cuenta todos esos indicadores, se va pasando de una fase a otra. Claro. Y no solamente el número de casos nuevos. Entonces, más ordenadito. Uno entiende por qué está en una fase, está en un paso una comuna y la otra comuna está en otro paso. Claro, y el tema de las cuarentenas han sido también efectivas. Hemos visto, por ejemplo, en comunas más pequeñas que la movilidad disminuye, ¿no? Así en capitales provinciales, por ejemplo, o sea, regionales, que la movilidad es mucho mayor cuando se establecen este tipo de medidas. Claro, el fenómeno de cuarentena, hay muchos epidemiólogos que están como en contra de las cuarentenas. ¿Ya? Hay que ser realistas, que consideran que estas cuarentenas fomentan el contagio intradomiciliario.
¿ya? Porque la gente tiene que quedarse en casa y si se vive en hacinamiento va a haber más contagio intradomiciliario. Sin embargo, hasta el momento las comunas que han estado en cuarentena han respondido bien y no han habido rebrote significativo. ¿Ya? Pensemos en Santiago, que la región metropolitana estuvo casi todas las comunas en cuarentena y ahora están muchas en fase 4. Entonces, apertura inicial. Entonces, funcionó en ese aspecto. Nosotros todavía en Talca no caemos a cuarentena, siempre estamos ahí, ahora estamos en esta transición y no se ve por los números que retrocedamos a cuarentena. Ya nos pasa ese fenómeno. Sin embargo, nuestros vecinos, comunas más grandes, Curicó, Linares, sí estuvieron en cuarentena. Claro. Y ahora tienen muchos menos casos y su R efectivo es menor que el nuestro. Claro, sí, bueno, Talca pasó que cuando se implementó este plan, entramos de inmediato a la fase 3, si no me equivoco, de preparación. Exacto. Y luego retrocedimos a la fase 2 en la que estamos actualmente. Tenemos cuarentena. Yo tenía esperanza, decía, a lo mejor hoy nos pasan a fase 3 y no. Seguimos en fase 4. Así entonces, en fase 2. Ha dado de alguna manera entonces certezas este plan. Pero las cuarentenas ha sido un poco más complicada, a raíz de lo que hemos conversado en otra ocasión, el tema también de implementar medidas adicionales, no todos pueden cumplir con las cuarentenas, a veces también es riesgoso. Claro, lo otro que también está funcionando mucho mejor es la rapidez con que se dan los exámenes, ya el resultado de exámenes. Y si nosotros nos demoramos poco en tener el resultado de examen y sabemos que es COVID positivo, rápidamente hay aislamiento, y rápidamente también se ubican los contactos estrechos, entonces también sirve. ¿Ya? Aparte de las cuarentenas, hay una mejor respuesta de los laboratorios y el sistema de trazabilidad que ya comenzó. Comenzó a andar, que al principio fue lento, pero ahora está un poco mejor, entonces también eso influye. Y por supuesto que ya nos acostumbramos. Ya hay una cosa de que ya hay una costumbre de la mascarilla, entonces nosotros también llevamos 7 meses en esto, entonces ya hay una cultura COVID y actuamos de acuerdo a esas medidas preventivas. Claro. Sí, ¿cómo ve usted el tema de las medidas de autocuidado? Porque si bien usted menciona, nos acostumbramos, por ejemplo, a utilizar siempre las mascarillas, pero algunas veces las personas, no sé, ahora dejan de lado el lavarse las manos más seguido, o el desinfectar lo que compran en el supermercado o en el negocio. Eso tampoco hay que olvidarlo, y pareció que de repente esta costumbre hace que de repente obviemos alguna... Hay un relajo que es como natural que hay un relajo, ¿verdad? O sea, como estábamos en marzo, abril, que hacíamos mucho más lavado de manos, la limpieza de los enseres que entrábamos a la casa, los zapatos y todo eso, claramente hay un relajo, pero hay que seguir insistiendo en esas medidas de autocuidado. Tenemos la gran ventaja que ahora vamos a entrar a mejor tiempo, mejor clima, entonces vamos a poder hacer muchas más actividades en espacios abiertos. Entonces es mucho más fácil mantener la distancia física de 1 metro, 2 metros, 1,5. Entonces eso nos va a favorecer bastante. Sí, vamos a hablar de ese tema también importante, ya que se acerca el verano, muchos tienen vacaciones también, así que vamos a estar hablando de eso. Usted en el capítulo en el que participó anteriormente hablamos de este plan de testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Eso me dice usted ha mejorado en el tiempo? Ha mejorado, sigue siendo el talón de Aquiles de toda la estrategia paso a paso. Seguimos con niveles bajos, seguimos ubicando a pocas personas por cada caso a nivel nacional. Entonces eso hay que fomentarlo un poco más, a lo mejor hay problemas de recursos también, porque en muchas partes no hay personas que realicen esta trazabilidad. Entonces, pero eso está funcionando mucho mejor y eso ha permitido tener el descenso de cifras que ojalá se mantengan, que es lo que esperamos que se mantengan por 7, 14 días, y ahí podemos decir que es una tendencia. La falta de recursos y qué otro
¿Qué otras medidas faltan implementar para que pueda mejorar este plan de...? Yo creo que principalmente falta recursos en relación a personas, ¿ya? Hay un agotamiento en general del personal sanitario y hay personal sanitario también dedicado a hacer la trazabilidad. Entonces, ahí hay que estar pensando en el recambio, porque muchas personas llevan desde marzo en esta vorágine que ha significado vivir en pandemia, y va a llegar un momento que salgan de vacaciones. Entonces, ya deberíamos estar pensando en cómo vamos a reemplazar por el periodo de vacaciones a estas personas que han trabajado exhaustivamente durante la pandemia. Claro. Sí, en cuanto a lo que señaló, o sea, hace un tiempo el MinSal también bajó los días de cuarentena obligatoria a las personas confirmadas de COVID-19, de 14 a 11, ¿cierto? Uh-huh. ¿Eso supone algún riesgo o ya se ha confirmado que está bien esa cantidad de días? Sí, normalmente se usaban 14 y después la recomendación era que cada país viera, sacara una mediana de cuántos son los días que realmente estaba contagiando a las personas. En muchos países son 10 días solamente. Ah, 10 días. Entonces, 10 días, en muchos países son 10 días porque tenían respaldo de la evidencia que señalaba que a los tantos días ya no había más contagio. En el país se determinó 11 y está en relación a lo que la literatura y la evidencia se señala a nivel internacional. Ya, ok, entonces no hay para las personas que tenían algunas dudas, no hay... No. De hecho, como te decía, en muchos países son 10 días. Perfecto. Así que estamos bien ahí. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a estar hablando más de este tema. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre el desconfinamiento, también los rebrotes a propósito de la pandemia del coronavirus. Estamos conversando con Erika Retamal, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Erika, le quiero preguntar cómo las personas se preparan para el desconfinamiento. Sabemos que mucho, por ejemplo, en la región metropolitana, ya muchas comunas salieron de la cuarentena y las personas también lo han tomado como un relajo, por decirlo así, están saliendo más de sus casas. ¿Cómo las personas deben enfrentar esto? ¿Qué medidas de autocuidado deben adoptar si, por ejemplo, van a algún pub, algún parque? Bueno, principalmente las personas ya tienen claro esto de la mascarilla, la distancia física. Lo que hay que tener en consideración es que los establecimientos tengan precauciones. Yeah. ¿Cómo así? Por ejemplo, uno sale o salía, cuando salíamos, a un pub y pedíamos algo para picar. Lo usual era que viniera en un plato único, en una fuente única, donde todos picábamos. Claro. Idealmente ahora, si son 4 personas, debería este picoteo venir en cada porciones individuales. ¿Ya? ¿Te fijas? Ese tipo de precauciones las tienen que tener los establecimientos y la normativa para abrir está clarísima. ¿Ya? Entonces, nada de los dips, así de untar todo en el mismo plato y todo eso, olvidarnos del picoteo compartido, sino que picoteos individuales. Las distancias, los aforos de cada uno de los lugares, en la fase de la apertura inicial, el 50% de la capacidad de los restaurantes, de los pubs y las discotecas y todo eso. Entonces, todo eso hay que fijarse cuando uno vaya a la precaución, porque uno ya sabe lavado de manos, mascarilla, distancia física, pero también fijarse debería decir el aforo, cuántas personas deberían estar en ese local. Si es para 100, solamente 50 y todo eso. Esas son las precauciones que nosotros también tenemos que exigir en los establecimientos que vayamos cuando estemos en fase 4 o 5. Claro, o sea, ahí los consumidores, las personas que vayan a algún tipo de estos locales, fijarse en que tengan esos protocolos, esas medidas también preventivas. Exacto, es fundamental que nosotros también estemos informados y nos preocupemos de eso, además de exigir mascarilla. Yo creo que ya estamos en condiciones
de exigirle a las personas el uso correcto de mascarilla, ¿ya? O sea, la mascarilla, aunque haga calor, que vamos a tener este problema, ¿verdad? Sí. Va a empezar a hacer más calor, entonces las mascarillas quirúrgicas, que ahora ya no hay falta de stock, entonces uno podría recomendar mascarillas quirúrgicas, acaloran menos. Ya. Y siempre sobre la nariz. La otra recomendación para este tiempo de calor que ya viene es, lo más probable es que las mascarillas se humedezcan con mayor facilidad. Entonces andar con mascarilla de recambio. De recambio. ¿Ya? Porque recordemos que una mascarilla húmeda pierde efectividad. ¿Ya? Entonces ya no nos protege tanto, entonces tratar de andar con mascarilla de recambio por si se humedece. Claro, bueno, son importantes esas recomendaciones porque ya los que hemos salido a alguna parte, no sé, acá cerca, y cuando hace mucho calor, uno tiende a ahogarse con la mascarilla. Va a ser importante entonces estar viendo cuál es mejor o cuál es más efectivo o más cómodo para cada uno. No, y además como que el aire se empieza a secar y uno empieza como... Claro. También a todos nos va a pasar eso, entonces si andamos en un lugar y necesitamos tomar agua, tratar de andar siempre con la botella de uno, ¿ya? Y que no haya personas cuando uno tome agua cerca, mantener la distancia y todo eso. Y a raíz de ya que se acerca el verano, muchas personas, estudiantes también van a tener vacaciones, ¿cómo, qué medidas o qué protocolos se debiesen implementar para ello? Probablemente algunas personas quieran salir a algún parque o a la playa, no lugares cerrados, pero sí más abiertos, si también se da la posibilidad de estar en la fase que permite esto. Claro. Bueno, se ha estudiado mucho, sí, porque la duda es si me puedo meter al mar, a la piscina, y hay otra persona que se metió y todo eso. Entonces, no hay evidencia que exista transmisión de COVID por agua. Ya. De compartir espacio. Seguimos con el mismo método de transmisión, gotitas y contacto, ¿ya? Con las personas. Y la transmisión aérea que está solamente en procedimiento y es discutible y todo eso. Pero gotitas y contacto directo. Por tanto, ¿de quién tenemos que alejarnos? No del agua, sino que de las personas que están en el agua. ¿Ya? Entonces, en las piscinas también va a tener que haber aforo. ¿Ya? Aforo, si es una piscina grande, todo eso se recomiendan 4 metros cuadrados. Entonces, y cuando se salga de la piscina, en la piscina no hay que andar con mascarilla, en el mar tampoco con mascarilla, ¿verdad? Pero cuando se salga a la arena o al parque, ahí volver a usar la mascarilla. ¿Esa es parte del protocolo que se ha establecido para la piscina? Esa es parte del protocolo. ¿Ya? Por ejemplo, el protocolo de uso de piscinas que se lanzó hace unos pocos días, habla de que los camarines no se pueden usar, por tanto uno va a tener que llegar a la piscina cuando estemos en una fase 4 y 5. ¿Ya? Vamos a tener que llegar a la piscina con el traje de baño puesto, no van a funcionar los camarines. Los camarines. Y los espacios compartidos van a tener que mantener una distancia importante también. ¿Ya? Esto de los parques y todo eso. Si tiene juegos, no van a estar funcionando los juegos para los niños, inflables y todo ese tipo de cosas tampoco van a funcionar. Y los bebederos de agua, si hay lugares para tomar agua, tampoco. Entonces mejor llevar su comida, llevar su agua y todo eso. Claro. ¿Es recomendable salir de vez en cuando? ¿Cómo hacerlo también? Porque sabemos que una realidad es que probablemente muchas personas durante las vacaciones tiendan a ir a alguno de estos lugares. Es mejor, por ejemplo, ir a una playa o un parque que ir, no sé, a un restaurante, a un pub. O sea, siempre es mejor espacio. Ya. Leí el otro día algo así que decía, siempre mejor afuera que adentro. Claro. Abierto que cerrado. Ya, todo ese tipo de, no sé, abierto. Si nosotros vamos a salir, y en este tiempo es agradable salir, que sean espacios lo más abiertos posible y seguir manteniendo la distancia con las personas, pero poder salir. Uno de los daños del confinamiento, de esta cuarentena, es la salud mental.
Claro. Entonces, a todas y a todos les va a hacer bien salir a espacio abierto y ver naturaleza. Eso es parte de la salud también, no solamente no contagiarnos de COVID, sino tener una estabilidad emocional y tratar de salir. Entonces, yo creo que todos merecemos estas vacaciones, pero teniendo esa precaución. Claro. ¿Ya? Salir a espacio y seguir manteniendo distancia de las personas, lo que recomendado de 1 a 2 metros. Bueno, también sabemos que la distancia física es una de las medidas fundamentales para evitar la propagación del COVID-19. En ese sentido, le quiero preguntar sobre las manifestaciones, lo que hemos visto a propósito, por ejemplo, de las celebraciones que hubo por el apruebo del plebiscito que se hizo hace unos días. Si las personas, por ejemplo, quieren de alguna manera manifestarse, ¿cómo lo tienen que hacer? Porque distancia física al menos no vimos durante las últimas celebraciones. Bueno, yo creo que era tanta la emoción de este momento histórico en el país que claramente hubo relajo. Ya no podemos decir que se mantuvieron las distancias físicas, pero también pensemos que la positividad está baja, entonces no creo que vaya a haber gran cantidad de casos y se vaya a transformar en un gran brote. Claro. Pero sí hay que reconocer que hubo relajo. Pero también es parte de lo emocionante del momento histórico que se vivió, entonces, claro, hubo abrazos de más y todo eso, y es parte de eso. Bueno, seguir recomendando las manifestaciones, la mascarilla, si no hay que sacarse la mascarilla, y si da calor, las mascarillas quirúrgicas. Lo otro que, si en una manifestación hay acción de la fuerza pública con lacrimógena, eso empeora el contagio del COVID. ¿Por qué? Porque va a arder la cara y vamos a tocarnos. Claro. Va a haber un reflejo sin pensarlo siquiera de tocarse la cara, sacarse la mascarilla, y eso va a generar un riesgo mayor. ¿Ya? Entonces, estas lacrimógenas podrían hacer perder estas medidas de autocuidado en la población que esté manifestando. Ya, tener cuidado entonces con eso. Uh-huh. Claro, que uno no lo pensaría, pero claro, la acción de una lacrimógena es ardor, llorar, y lo lógico, y uno empieza a sacarse la mascarilla y todo eso. Entonces eso no es favorecedor para las medidas de autocuidado que estamos recomendando, de no sacarse la mascarilla, no tocarse la cara, no tocarse la mascarilla y todo eso. Sí, lo otro que le quería preguntar es sobre cuándo se habla de rebrotes. Se habla de rebrotes cuando existe, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a una cierta cantidad de casos. ¿Ya? Hay como una endemia. Y rebrotes cuando aumenta el número de casos en un mismo lugar de acuerdo a lo que esperábamos. Si esperábamos, ahora supongamos que seguimos manteniendo cercano a 1000. Yeah. Va a haber un rebrote cuando aumenten en forma sostenida por varios días, más o menos 7, esos casos. Ahí vamos a estar en presencia de un rebrote. Yeah. O sea, va a depender también de cómo vayan, cómo sean los casos en las comunas o en las regiones. Probablemente haya un rebrote en una. Claro, depende de cuánto sea lo esperado por un tiempo. Si se mantiene, ya la endemia se mantiene, la endemia es el número acostumbrado de casos. Cuando aumentan, ahí estamos hablando de un rebrote, porque ya hubo un brote. Nosotros en junio tuvimos nuestro primer pic, ahora ya lo podemos decir. En junio hubo un pic en el país. Entonces, en lo próximo, después nos mantuvimos, y si empiezan a subir de nuevo, ahí estaríamos en un rebrote. Claro, sí. Bueno, en marzo, la información que se manejaba del COVID-19 probablemente se ha modificado con el tiempo. A raíz de lo que sabemos ahora, ¿qué medidas son importantes de considerar, teniendo ahora un poco más de certeza, o probablemente igual se vaya modificando en el tiempo, no lo sabemos, cómo va evolucionando? Claro, todavía es un virus nuevo. Si nosotros nos ponemos a pensar que recién en diciembre no cumple un año. Claro. Entonces, hay situaciones nuevas.
todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad. ¿Por qué? Porque los primeros contagiados no cumplen un año todavía desde ese contagio, ¿verdad? Entonces, si uno mira hacia atrás y mira la experiencia de los diferentes países, a lo mejor deberíamos haber cerrado fronteras al inicio. A lo mejor deberíamos haber aislado inmediatamente a los primeros contagiados. ¿Ya? Todo eso, pero ya ahora que ya lo vivimos, lo estamos viendo. Entonces, en lo que está pasando en Europa ahora, a nosotros ellos van adelantados. Sí. Entonces, ojo con este como relajo que podría venir, las comunas que están en fase 4 y 5, ¿qué podría pasarnos? Nos favorece que vamos a estar en verano. ¿Ya? Y en general los virus son termolábiles, entonces como que se mantienen menos en el ambiente en el verano. ¿Y cuál es el análisis que se hace de esa situación? ¿Los casos podrían disminuir o podrían mantenerse durante el verano acá en nuestro país? O sea, es difícil hacer proyecciones porque depende de mucho de las intervenciones que se hagan y del comportamiento de la población. Pero uno de los factores que nos podría favorecer ahora es que vamos a entrar a verano. Vamos a entrar con un mejor clima y no existe tanto de estar en casa, uno tiende a salir más. Entonces los espacios abiertos nos van a favorecer mucho. O esperamos eso. Sí, esperamos eso. Por último, nos quedan pocos minutos ya. A raíz de todo lo que hemos vivido este año, la pandemia, aún seguimos en pandemia, probablemente parte del próximo. Entonces, ¿qué sería importante considerar? ¿Qué medidas serían importantes incorporar durante el próximo año, por ejemplo, para evitar algún tipo de experiencia o algún tipo de iniciativa que no resultó finalmente? ¿O qué sería importante considerar para el próximo año? Me estoy adelantando un poco, pero... Sí, es difícil ver porque, por ejemplo, tenemos la gran incógnita qué hacer con los centros de estudio. O sea, vuelven, no vuelven y todo eso, y debería haber mayor preparación en relación a los espacios, ¿ya? Hacer todo un trabajo de logística para que el aforo de las salas, ya sea de niños, de educación superior y todo eso, sea el correcto para evitar para lograr el distanciamiento físico, ¿ya? Eso es nuestro gran problema, es por ejemplo, cómo mantenemos a niños pequeños con distancia física. Claro. Creo que ese es como el gran desafío que hay que pensar. No le veo mucha solución, la verdad, en relación a los pequeños. Los cursos superiores sí, porque ya hay mayor conciencia del riesgo y no podemos seguirnos atrasando con, por ejemplo, la educación superior. Uno debería pensar que ya en modalidad semipresencial, algunas acciones, actividades críticas que hay que realizar en algunas carreras, pero los niños de educación básica es complejo, es bastante complejo cómo lograr que estén a distancia, no se jueguen con las mascarillas y todo eso. Sí, bueno, va a ser un importante desafío entonces ese ámbito. Bueno, Erika, porque vamos a seguir en pandemia durante el 2021. Sí, claro. Bueno, Erika, le queremos agradecer que nos haya acompañado en este capítulo, entregando algunas recomendaciones muy importantes para lo que se aproxima en los próximos meses ya de verano, para muchos de vacaciones. Gracias por estar nuevamente en el programa y por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela, muchas gracias y un placer estar con la gente nuevamente. Chao. Y así nosotros culminamos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.